¿Qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a hablar de la unidad 2, que es estructuras y funciones celulares. Hola, mi nombre es Uriel Hernández Méndez y les voy a hablar acerca de la bicapa lipídica y las proteínas de membrana. Mi nombre es Jonathan Rojas y les voy a hablar de la permeabilidad de la membrana y osmosis. Mi nombre es David Sandoval y les voy a hablar sobre transporte pasivo y activo. Mi nombre es Jorge Alberto García y les voy a hablar acerca del transporte iónico y potencial de membrana. Mi nombre es Elvira Díaz y les voy a hablar de la conducción eléctrica y neurotransmisión. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar acerca de la bicapa lipídica y las proteínas de las membranas. La bicapa está formada por lípidos en forma de bicapa de un lado a otro. La bicapa es para la célula como la piel para nosotros. Le da limitación a la célula y le permite la interacción con el espacio extracelular. Yo les voy a hablar sobre la estructura de los lípidos y se clasifican en 3 tipos: de colesterol, esfingolípidos y fosfolípidos. ¿Para qué sirve la bicapa a la membrana? Le dan fluidez por medio de los lípidos. Sin los lípidos, la bicapa y la membrana en general y toda la célula carecería de viscosidad y de fluidez. La fluidez es muy importante para la célula para que se pueda dar movimiento. Fosfolípidos es un grupo de lípidos también llamado fosfoglicéridos porque en su esqueleto está un grupo de fosfato unido a uno de glicerol. Son la parte que constituye la bicapa, como podemos darnos cuenta aquí. Estos son fosfolípidos. La estructura del fosfolípido está de la siguiente forma: una cabeza o grupo polar, en este caso es la colina. La cabeza es hidrofílica, un grupo fosfato unido a un grupo de glicerol y la cadena de ácidos grasos. Por lo tanto, como es un ácido graso o una grasa, la cola o la cadena es hidrofóbica. Aquí lo vemos de otra forma: grupo polar, que es la colina, hidrofílica, contacto con el agua o medio acuoso, el grupo del fosfato, el grupo de glicerol y la cadena hidrofóbica de ácidos grasos. Si nos damos cuenta, aquí en este lado una cadena está saturada y otra está insaturada. Esto permite como que está doblada, pues, para que aquí un lípido y otro lípido haya espacio para que no estén tan juntos. Lo que hace esto es que permite que los lípidos no estén tan juntos y entonces la bicapa y por lo tanto toda la célula, la membrana de la célula, no esté tan apretada y tenga movimiento. El movimiento es muy importante para la célula porque por medio de él la célula anda en el organismo, por el medio del movimiento que se da en la bicapa. Otra clase de lípidos es el colesterol. El colesterol constituye del 30 al 50% en las membranas de células animales. El colesterol tiene un papel muy fundamental en la bicapa porque hace que los fosfolípidos, sus cadenas hidrocarbonadas, se junten y cristalicen. Permite el colesterol la viscosidad en la bicapa, poniéndose entre medio de fosfolípidos, como podemos ver aquí. Estos son los fosfolípidos y el colesterol es esto amarillo. Si se dan cuenta, está entre medio de 2 fosfolípidos para que estos no se junten, entonces cristalicen. El colesterol permite la viscosidad y la fluidez en la bicapa. La estructura del colesterol: el colesterol tiene un grupo o una cabeza polar, tiene una estructura por anillos y tiene un grupo hidrocarbonado no polar o la cola. Esfingolípidos. Los esfingolípidos, al igual que el colesterol, forman un papel muy influyente en la bicapa porque son los principales en la segregación membranal. La estructura del esfingolípido es una cadena de ceramida, en la cabeza polar una colina. Lo que podemos ver son anfipáticos. Como hemos visto, anfipáticos es el término que se denomina para las estructuras que son hidrofílicas e hidrofóbicas. Hidrofílicas, que pueden tener contacto con el agua. Ahora les voy a hablar de los movimientos de los lípidos. Los movimientos son de rotación. Este es el lípido, las cabezas polares, las colas hidrofóbicas. Aquí están del otro lado de la bicapa, cabezas polares y colas hidrofóbicas. El movimiento de rotación
es cuando el lípido rota en su propio eje. Por ejemplo, en este caso, si yo fuera un lípido, rotaría así en su propio eje. De flexión. En este término de flexión, lo único que se flexiona son las colas hidrofóbicas de los lípidos, de un lado a otro, por ejemplo así, entre ellas mismas. Movimiento flip-flop. Este movimiento es muy difícil de que se dé, pero se da en algunos casos, y es donde un lípido salta hasta el otro extremo de la bicapa, o por ejemplo de ese extremo de la bicapa que será el intracelular, salta al extremo extracelular de la célula. Es, como les digo, es muy raro. Difusión lateral. Este término es, los lípidos están de esta forma y solamente se mueven así, lateralmente, entre ellos mismos. ¿Por qué es importante los movimientos de los lípidos? Los movimientos de los lípidos le dan fluidez a la bicapa y por lo tanto hacen que la célula tenga movimiento. Proteínas de membrana. En la bicapa de la membrana hay diferentes proteínas. Son tres tipos: proteínas estructurales o transmembranales, porque atraviesan la membrana; proteínas de anclaje, que están unidas a un fosfolípido; y proteínas esféricas, que andan en el medio intracelular generalmente de la célula. Las proteínas en la bicapa forman fundamentalmente un punto mayoritario en la estructura de la bicapa y se asocian de diversas maneras que vamos a ver a continuación. Proteínas transmembranales o integrales son las que atraviesan, como dije anteriormente, la bicapa de lado a lado. Son anfipáticas. Este género ya lo hemos visto mucho. Anfipático significa que son hidrofílicos y hidrofóbicas. ¿Por qué razón son anfipáticas? Por la razón de cómo atraviesan la bicapa recordemos que por dentro es hidrofóbica, no permite acuoso, medio acuoso. Entonces, la parte que va en medio de la bicapa, la que atraviesa de la proteína en este caso, es hidrofóbica, y las partes que salen al medio intracelular y extracelular de la célula son hidrofílicas. Ok, representan del 20 al 30% de todas las proteínas de la membrana. Se puede haber función de proteínas estructurales en forma de transportadores o de canales de iones. Esto es muy específico. Cada proteína tiene un ion específico al que va a poder entrar. Proteínas de anclaje. Las proteínas de anclaje se encuentran especialmente o particularmente en el medio extracelular de la célula, o sea, por fuera de la célula. Son proteínas que están unidas a lípidos por el medio de enlaces covalentes y por lo tanto son hidrofílicas porque andan en el espacio acuoso de la célula. Entonces, para que les quede más claro, las proteínas de anclaje son las que están unidas a lípidos. Proteínas periféricas. Las proteínas periféricas son las que están desplazándose, como su nombre lo dice, periféricos, en el medio acuoso. Puede ser en el extracelular o en el intracelular, aunque mayormente se encuentran en el intracelular. Se unen a la bicapa por medio de proteínas o por medio de lípidos, de fosfolípidos en específico, por enlaces no covalentes muy débiles. Son hidrofílicas porque por lo tanto, como están en el medio acuoso de la célula, tienen que ser hidrofílicas porque están en contacto. Bueno, estos fueron los tres tipos de proteínas que están unidas a la membrana. Para darles un breve resumen de nuevo, tenemos las proteínas transmembranales o estructurales, que son las que atraviesan la bicapa. Esa es la bicapa. Pueden funcionar como canales de iones. Recordemos que para un tipo específico de ion no pueden entrar otros iones por aquí, así que cada proteína, es única. Tiene para su propio ion. Tenemos las proteínas de anclaje que están unidas a lípidos, fosfolípidos, por medio de enlaces covalentes, como lo vemos aquí. Están en el medio intracelular, particularmente de la célula. Luego tenemos las proteínas periféricas que están unidas a otras proteínas. Por ejemplo, aquí se ve el caso de una proteína
estructural unida a una proteína periférica. Las proteínas periféricas generalmente se encuentran por el medio extracelular de la célula. Entonces aquí tenemos los tres tipos diferentes de proteínas: proteínas estructurales, proteínas de anclaje y periféricas. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Jonathan Rojas y les voy a hablar de la membrana celular y su permeabilidad. Bueno, ¿qué es la permeabilidad de la membrana celular? La permeabilidad se refiere a la facilidad de las moléculas para atravesar la membrana de del medio extracelular al medio intercelular, que aquí lo podemos ver muy bien como la membrana, la bicapa lipídica divide lo que es, o separa más bien lo que es el medio extracelular del medio intercelular. Esto pasa aquí, hay un medio acuoso de igual manera en esta parte, lo que los divide. Ok, como les mencioné, la primera condición que se debe cumplir para que las moléculas o sustancias puedan atravesar la bicapa lipídica es la solubilidad. La solubilidad se refiere a la solubilidad en lípidos. Las sustancias que se disuelven en los lípidos penetran con facilidad la bicapa lipídica. El otro factor es la polaridad. Si las sustancias son apolares, o lo que significa que no son polares, son insolubles en agua, lo que las hace hidrofóbicas, o sea, solubles en lípidos, por lo cual le permitiría pasar con facilidad la bicapa lipídica. Ejemplos de estas moléculas son el dióxido de carbono, el nitrógeno. La polaridad es el segundo factor que se debe cumplir para que pueda atravesar la membrana lipídica. La polaridad es, algunos ejemplos pueden ser las moléculas de agua, pero deben de ser pequeñas moléculas de agua para que puedan atravesar la bicapa lipídica. La carga, los iones, como mejor los conocemos. Los iones, por su carga, no pueden atravesar directamente la bicapa lipídica a través de los fosfolípidos, pasar por las cabezas hidrofílicas, por las colas hidrofóbicas, hasta entrar al medio intercelular, por lo cual los iones tienen que pasar por canales iónicos para poder entrar al medio intercelular. El otro factor es el tamaño. La mayor parte de las moléculas de gran tamaño no pasan a través de la membrana. Solo ciertas moléculas polares de tamaño pequeño pueden atravesar la bicapa lipídica. Algunos ejemplos de esto son moléculas de agua, igualmente urea y glicerol. Bueno, en resumen les voy a mencionar las moléculas que no atraviesan fácilmente la bicapa lipídica, y estas son las moléculas hidrofílicas, o en otras palabras, las moléculas que son atraídas por el agua. En segundo, las moléculas de gran tamaño o macromoléculas que pasan a través de proteínas. En tercero, las moléculas polares. Y por último, las partículas cargadas o iones, que como les mencioné, estas pasan a través de canales iónicos. Bueno, y para concluir les voy a dar una breve explicación de lo que es ósmosis. Ósmosis es una difusión pasiva caracterizada por el paso de agua a través de la membrana semipermeable, y esto se da desde la solución más diluida a la más concentrada. Y por mi parte es todo. A continuación mi compañero David les hablará de los transportes pasivos y activos. Les había comentado y voy a hablar sobre el transporte a través de la membrana. El transporte a través de la membrana puede ser pasivo o puede ser activo. El transporte pasivo es el intercambio simple de moléculas a través de la membrana plasmática, donde la célula no requiere de un gasto de energía gracias a que va a favor de su gradiente electroquímico. El transporte pasivo está en difusión y ósmosis. La difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple es el pase de las moléculas directamente a la membrana. Puede ser difusión simple en canal, que se realiza mediante la denominada proteínas de canal. Así entran iones como cal, como potasio y como sodio. También puede ser difusión simple
a través de la bicapa, donde moléculas polares de tamaño muy pequeño como el agua, etanol y glicerina pasan la membrana a través de la difusión simple. La difusión facilitada son moléculas demasiado grandes como para difundir los canales de la membrana y demasiado insolubles en lípidos para difundir la capa fosfolípida. Pero sin embargo, también pueden atravesar los canales de la membrana con la ayuda de proteínas transportadoras. La ósmosis es un tipo muy especial de transporte pasivo, porque solamente pueden transportar moléculas de agua a través de la membrana. Este movimiento se realiza de un punto de concentración mayor a un punto menor para poder igualar la concentración. La función de la ósmosis es mantener hidratada la membrana celular, y dicho proceso no requiere de un gasto de energía. El transporte activo. El transporte activo requiere de un gasto de energía para transportar la molécula de un lado a otro a través de la membrana. Está delimitado por el número de proteínas transportadoras presentes. Esta también se divide en activo primario y activo secundario. En este caso, en el primario, la energía derivada del ATP directamente empuja a la sustancia para cruzar la membrana plasmática, cambiando la forma de las proteínas de transportadoras en la membrana plasmática. Esta bomba debe funcionar completamente ya que sale potasio y entra sodio por los poros acuosos de la membrana. Y en el activo secundario, la bomba de sodio-potasio mantiene una gran diferencia y muy importante de concentración de sodio por la membrana. Por consiguiente, estos iones tienen la tendencia de entrar a la célula gracias a los poros de la célula. Entonces, esta energía potencial aprovecha para que otras moléculas como la glucosa y los aminoácidos puedan cruzar la membrana plasmática. Y por mi parte es todo. Buen día, mi nombre es Jorge Alberto y estoy aquí para hablarles acerca del transporte iónico y el potencial de membrana. Para medir una diferencia en potencial de membrana se necesita un instrumento específico. Los canales iónicos se estudian por medio de la electrofisiología. Amplificador operacional es el instrumento por el cual se hace este análisis y fue creado en Inglaterra como instrumento de defensa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué son los canales iónicos? Los canales iónicos son proteínas transmembrana que contienen poros acuosos que cuando se abren permiten el paso selectivo de iones específicos a través de la membrana celular. Los canales iónicos son proteínas que controlan el paso de iones y por tanto el gradiente químico. La membrana permite el pasaje de iones a favor del gradiente de potencias electroquímicas. Los iones siempre pasan a favor de un gradiente de concentración en condiciones fisiológicas. Estos intervienen en el transporte de membrana, activo primario y osmosis. Actúan como compuertas que se abren o cierran en función de los estímulos externos. En los mamíferos, los canales iónicos determinan importantes procesos, como lo son la excitación del nervio y del músculo, la secreción de hormonas y neurotransmisores, el control del equilibrio hídrico y electrolítico, la regulación de la presión sanguínea y la proliferación celular, entre otros. Estos pueden ser de dos tipos: de filtración, que siempre se mantienen abiertos, de compuertas, que se abren y cierran en reacción a algún tipo de estímulo. Muy bien, como podemos ver en esta imagen animada, cuando los canales iónicos están cerrados, son impermeables a los iones y no permiten la conducción eléctrica. Cuando los canales iónicos están abiertos, sí conducen la corriente eléctrica y permiten entonces que algunos iones pasen a través de ellos y por consiguiente a través de la membrana plasmática. Muy bien, aquí tenemos la membrana lipídica y aquí tenemos el canal iónico, que es el único medio de entrada y salida, bueno, en este caso salida al exterior celular
o entrada del interior celular. Por aquí podemos ver el pase de los iones. Los tipos de canales iónicos. Este puede ser por ligación. Los canales iónicos abren en respuesta a la unión de determinados neurotransmisores u otras moléculas. Por voltaje. Abren en respuesta a cambios en el voltaje de la membrana. Como ejemplos, el canal de sodio y de potasio. Por estímulos mecanosensibles. Canales iónicos regulados por un impulso mecánico que abren en respuesta a una acción mecánica. Leak channels. Este tipo de canal abre y cierra espontáneamente. Canales de potasio, sodio, cloruro responsables del potencial de membrana. Potencial de membrana. Aparece cuando hay una diferencia de cargas eléctricas en ambos lados de la membrana a causa de un exceso de iones positivos en un lado de la membrana y de iones negativos del otro lado de la membrana. El área extracelular es rica en sodio y cloruro, mientras que el área intracelular es rica en potasio. A continuación, mi compañera les va a hablar acerca de la neurotransmisión. De mi parte es todo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Elvira Díaz y yo hablaré de la conducción eléctrica, específicamente de la neurotransmisión. Para entender un poquito lo que es la neurotransmisión, primero empezaremos por conocer lo que es propiamente una célula nerviosa o lo que le conocemos como una neurona. Estas consisten en recibir, conducir y transmitir señales desde el órgano central sensitivo hacia el sistema nervioso central. Aquí vemos las dos estructuras, una de una neurona y de la del sistema nervioso central y sus componentes. Brevemente explicaré los componentes de la neurona. Contiene un soma o cuerpo celular. Esta es la parte que incluye el núcleo, este es el núcleo. Aquí en esta parte es donde se produce la energía para el funcionamiento de la neurona. Las dendritas son prolongaciones que salen de diferentes partes del soma. Estas recogen la información proveniente de otras neuronas u órganos del cuerpo y la concentran en el soma, y si el mensaje es intenso pasa al axón. ¿Qué es el axón? El axón es una prolongación que sale del soma en sentido opuesto a las dendritas, como aquí se ve en la imagen. Las dendritas, el axón. La función es de conducir un impulso nervioso del soma a la otra glándula del cuerpo. Tiene varias estructuras distintas, como las capas de mielina, que son sustancias grasosas que cubren parte de la superficie del axón. Estas facilitan la transmisión del impulso nervioso. Los botones sinápticos son ramificaciones que están al final del axón, y estas permiten que el impulso nervioso se propague en diferentes direcciones. Aquí dentro de ellas están las vesículas sinápticas, que contienen los neurotransmisores que se encargan de pasar el impulso nervioso hacia otras neuronas, músculos o glándulas, donde se da la sinapsis. Muy bien. Las células guía son células que tienen a su cargo a una neurona, ayudarla en diversas funciones, permitiéndola que ésta sea más eficiente. Las células de Schwann son un tipo de célula guía que tiene a su cargo producir la mielina. No se ven aquí, pero este está en este espacio. Esta falta de mielina es asociada con el impulso nervioso. Puede traer afecciones como esclerosis múltiple, y en los infantes explica la limitación psicomotora. No todo este axón está cubierto con esta sustancia, hay otras partes que no. Estas partes donde no está la mielina se les llama nodos de Ranvier. Y estas lo que hacen es ayudar en otras funciones a pasar el mensaje del axón. Ahora sí, adentrémonos a la neurotransmisión, que es el tema principal.
Estas son sustancias químicas que intervienen en la transmisión del impulso nervioso. Como ya hemos comentado, estas se encuentran en las vesículas sinápticas y es donde se da la sinapsis neuronal. Estas la provocan y es la comunicación entre una neurona y neurona en forma química y eléctrica. Gracias a la potencial de acción donde actúan los iones de sodio, potasio y bombas de potasio. Aquí vemos cómo se abre el canal iónico para dar el paso a los iones de sodio. Aquí las vesículas sinápticas. Vemos cómo se abren para poder hacer para que pasen los neurotransmisores al lugar del receptor del canal iónico. ¿Lo expliquemos lo A? Como vemos en la pantalla, en la imagen, vemos cómo la membrana del botón sináptico se abre, provocando que las vesículas sinápticas que contienen los neurotransmisores salgan y estas pasen por iones de sodio y a la vez caigan todas dentro del canal iónico y pasen por ella. Su objetivo es la membrana celular, pasar por otra membrana celular de otro organismo, otra neurona, otra célula. Ahora sí, los neurotransmisores. Como ya he mencionado, los neurotransmisores están almacenados en las distintas terminaciones nerviosas dentro de las vesículas sinápticas. Estas son encapsuladas y liberadas por dos procesos: endocitosis, que es la encapsulación, y la exocitosis, que es la liberadora. Aquí vamos a ver cómo la endocitosis hace su proceso de encapsulamiento y cómo el inverso proceso de la endocitosis existe la exocitosis, donde ya están encapsuladas las neurotransmisores y aquí podemos ver cómo se liberan. ¿Cómo se da la liberación de neurotransmisores? Como la potencial de acción llega a las terminaciones neuronales, activan una corriente de calcio, liberándolos por canales iónicos regulados por voltaje. Aquí los vemos. La membrana sináptica se modifica y produce una despolarización y los receptores sinápticos inician una respuesta inmediata. Posteriormente, los neurotransmisores son liberados y encapsulados nuevamente o incluso degradados. Quiere decir que se pueden hasta eliminar. ¿Cómo se da el transporte de los neurotransmisores? Estos dependen del tipo de neurotransmisor, ya que como lo son la acetilcolina, el glutamato, el aspargato y el ácido gamma, potencializan el transporte de iones, ya que se unen a los canales de iones por la membrana sináptica. Pero en lo contrario, los neurotransmisores, que son la dopamina, noradrenalina y serotonina, estos no tienen una actividad directa, por lo cual necesitan de otro neurotransmisor para su función. Y así es como funciona la neurotransmisión y cómo se manifiesta en sus diferentes neurotransmisores. Gracias, por mi parte es todo.